Bienvenidos desde el Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP, ubicado en Quito, Ecuador. Le damos la más cordial bienvenida a este Instagram Live que estamos desarrollando, conmemorando y celebrando esta gran justa deportiva a nivel planetario como son los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Les habla, para quienes no me conocen, les habla Sumar Alfredo Gómez Barrio, director académico del Centro de Investigación y Estudio del Deporte para toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Hoy estaremos acompañados de dos glorias del deporte venezolano y también glorias de un deporte que realmente para todos los que lo hemos vivido y practicado es nuestro gran sueño y es nuestra gran pasión, como es el voleibol. Hoy estaremos conectando hasta Venezuela con Hernando Gómez y también estaremos conectando hasta España con nuestro querido amigo también Edgar Mujica. Muy bien, entonces bienvenidos, y para todos los que se están conectando en estos momentos queremos realmente que nos ayuden a sintonizar por nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez Gerencia del Deporte. Allí encontrarán información con respecto a lo que tiene que ver con la intervención de la gerencia del deporte como proceso en las diferentes disciplinas del deporte. Vamos a conectar entonces, vamos a invitar a Hernando Gómez y también a Edgar Mujica. También esperamos sus comentarios acerca del tema del día de hoy, que será sobre el voleibol en los Juegos de Tokio 2020. Buenas tardes, mi querido hermano y amigo Hernando Gómez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sumar. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, por acá. ¿Tú qué tal? Me alegra bastante que estés bien. Un fuerte abrazo hasta Venezuela y también bienvenido Edgar Mujica, amigo, hermano, hasta España. Fuerte abrazo. En estos momentos son la 1 de la mañana en España. Bienvenidos los dos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Edgar. Un gusto saludarte, Alfredo, Harry. Gracias por esa invitación de este día, de compartir con ustedes, de hablar del voleibol, de lo que a nosotros nos gusta, nos apasiona, donde practicamos mucho, jugamos mucho nuestra vida, y estamos en este sentido de dar un poco de nuestra participación en este directo contigo, Alfredo. Harry, bueno, muchísimas gracias, hermano. ¿Cómo estás? Saludos, Edgar. Muy bien, tanto tiempo, hermano. Un gran placer hablar contigo por esta vía. Igualmente, hermano. Bueno, hoy vamos a estar conversando en un momento entre amigos, Hernando, Edgar, una conversación entre amigos, una conversación en que vamos a tocar varios temas muy relajados, muy entre voleibolistas, y para todos los que nos están conectando, se están conectando en estos momentos. Estamos transmitiendo en vivo desde Quito, Ecuador, desde el Centro de Investigación y Estudios del Deporte, donde hoy estaremos conversando desde las perspectivas de nuestros invitados, de Hernando Gómez y Edgar Mujica, sobre la actuación de Venezuela en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Pero también necesitamos de su ayuda con sus comentarios sobre sus perspectivas. Quienes ustedes nos están escuchando en vivo y en directo, pero también en diferido, desde su perspectiva, ¿cómo ha sido la actuación de Venezuela en los Juegos Olímpicos Tokio? Queremos leerlo para los tres en estos momentos. Hernando, bueno, una vez más, agradecido, hermano, por haber estado con nosotros en estos momentos. Quisiéramos para nuestra comunidad, sabemos que para la comunidad del voleibol todos te conocen a nivel mundial, Venezuela y a nivel mundial, igual que a Edgar Mujica, dos generaciones muy distintas, pero que lo conocen en el contexto del voleibol.
En la comunidad latinoamericana de la gerencia del deporte, que es la comunidad en la cual estamos trabajando, queremos contextualizar quiénes son ustedes y que lo conozcan a nivel latinoamericano sobre los gerentes del deporte. ¿Quién es Hernando Gómez? Bueno, de verdad, una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí compartir con ustedes dos grandes personalidades del voleibol. Tanto respeto y admiración que siento por los dos. Edgar, de verdad que compartí contigo en muchas ocasiones, igual con Suma, con tus estudios, con tus investigaciones, siempre estabas allí presente en nuestro lugar de entrenamiento, y con Edgar, con su gran nivel de voleibol y como entrenador, lo tuve un poco tiempo. De verdad que agradecido. Yo soy Harry Gómez, soy Hernando Gómez, mejor conocido como Harry Gómez. Llevo en el mundo del voleibol desde que tengo 11 años, lo que es más de la mitad de mi vida. Jugué con la Selección Nacional de Venezuela durante 18 años. Participé en 3 Juegos Panamericanos, participé en los Juegos Olímpicos de Beijing y bueno, todavía y en diferentes ligas en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entre ellas Grecia, Brasil, Japón, Turquía, los Emiratos Árabes, entre otras. Excelente, Hernando. Edgar, para nuestra Latinoamérica y para los gerentes del deporte, que es la comunidad que realmente te escucha y también estamos transmitiendo, ¿quién es Edgar Mujica? Bueno, Suma, un saludo especialmente para ti, que tú eres casi que un hermano para mí. Te conozco desde que éramos en la época del inicio del voleibol, para ti y para mí en la selección nacional, y tú cuando estabas iniciando en el voleibol. Harry, bueno, Harry, para mí es un placer estar contigo en estos momentos. Te conocí como jugador, fui entrenador tuyo en el 2005 en la Liga Nacional de Venezuela, que fui en ese momento fundamental para que fuéramos campeones. En ese momento tú fuiste una gran pieza en esa liga. Bueno, te cuento de que yo fui jugador de la selección nacional por muchos años. Duré 10 años en la selección nacional. En los 2 últimos años fui capitán. Empecé a jugar el voleibol a los 8 años, de los cuales ya tengo 40 y tantos años jugando, 46 años jugando voleibol. No lo he dejado de practicar, soy entrenador, estoy en este momento en España cumpliendo la función de entrenador. Estuve en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto como entrenador también. Bueno, pasé muchas temporadas de liga en Venezuela como jugador también. Iniciamos la primera liga de voleibol que se hizo en Venezuela en los años 89 hasta el 92, y luego con las ligas que se hizo de cocodrilo, muchas competencias que tuvimos juntos, a grandes glorias deportivas como fue Vicente Pastor, Marcos Liendo, muchas de esas leyendas que tenemos en Venezuela del voleibol. Bueno, excelente. Para todos los que nos escuchan en vivo y en directo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, acompañarnos en estos minutos de conversación con 2 glorias del deporte venezolano, también glorias del voleibol. Y para todos los que nos escuchan, la pregunta en la cual vamos a desarrollar el día de hoy, en unos minutos, es desde su perspectiva como voleibolista, para los que nos están escuchando, para los gerentes del deporte también latinoamericano, desde su perspectiva, ¿cómo ha sido la actuación del voleibol venezolano en estos momentos en los Juegos de Tokio 2020? Esa pregunta queremos hoy acercarnos a poder responder a esa pregunta, pero ustedes que nos están escuchando, queremos que nos ayude para poder tener ese proceso de retroalimentación y conversar con nuestras 2 glorias del voleibol venezolano.
Bien, esta era la primera parte formal, ¿ok? Entonces, vamos a romper, era para romper un poco el hielo acá, pero vamos a conversar entre amigos, conversamos entre amigos, tenemos la libertad de conversar y de tomar los puntos que nosotros podamos desarrollar. Pero quisiéramos, desde su perspectiva, ¿cómo ha sido hasta ahora, en estos dos primeros juegos y el proceso del desarrollo y de clasificación hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ha sido la actuación del voleibol venezolano? No vamos a agotarlo en una sola pregunta, pero sí vamos entonces a entrar en calor con sus respuestas, ¿ok? Bernardo, adelante, y ahí podemos conversar ligeramente entre nosotros. Adelante. Bueno, sí, seguro. Bueno, mira, antes de responderte estas preguntas, voy a retroceder un poquito en el tiempo porque es importante hacer un análisis a la previa de los Juegos Olímpicos, ¿no? Para la mayoría de la gente que nos pueda escuchar, puede ser que tengan conocimiento de lo que es el significado de un ciclo olímpico, del cual cuenta 4 años. Este fue especial, fueron 5 años debido al cambio de fecha que se realizó por la pandemia, ¿no? Hago este recuento porque nuestra selección estuvo muchos baches en la preparación y creo que, sin exagerar, es la única selección que tuvo todos estos baches en ese ciclo olímpico. Cuando digo bache me refiero a la participación irregular en ciertas competencias del ciclo olímpico, lo cual interfiere en la preparación de todos los atletas para llegar en la máxima capacidad técnico-táctica física a esta competencia, ¿no? Creo que allí se refleja lo que se vive ahorita actualmente. En el primer partido contra contra Japón, perdón, creo que tuvimos una selección un poco tímida, estaba un poquito como que bloqueada, el inicio de la competencia les afectó un poco, no consiguieron alcanzar su máximo nivel y creo que les afectó mucho. No se aprovechó las oportunidades que Japón ofreció, porque Japón también jugó a un nivel mucho más bajo de lo que está acostumbrado en los últimos años. Recordando que Japón es uno de los países que ha mejorado grandemente debido a la contratación que hicieron hace 4 años del entrenador francés Philippe Blen, que está ejerciendo la posición de asistente, pero es básicamente quien se encarga de la preparación de la selección japonesa como tal. Y en el segundo partido se enfrentan a un Irán que viene creciendo en los últimos 2 ciclos olímpicos y demostraron su poderío en contra de Venezuela, que no les dieron oportunidad de desarrollar el juego. Sin embargo, vimos la mejoría de algunos jugadores que ya van entrando en competencia y esperemos que ya para el próximo partido puedan desarrollar un poco más su nivel y tengan la confianza de realizar su juego como tal. Es algo importante que debo resaltar, que los Juegos Olímpicos es una competencia muy especial. ¿Sabes? Podrás jugar todas las competencias habidas y por haber en el mundo, pero cuando llegan los Juegos Olímpicos, son los Juegos Olímpicos, ¿sabes? Ya cuando llegas a la villa, cuando llegas al escenario, es otra cosa. Y eso te puede afectar o te puede ayudar. Así es, Bernardo. Edgar, desde tu perspectiva, ¿cómo observas al equipo en estos momentos? Mira, Alfredo, con el comentario que ha hecho Harry, es importante de tomar en cuenta lo que ha sido el ciclo olímpico, de lo que ha tenido Venezuela, que ha tenido muchos altos y bajos dentro de su preparación, tanto en la parte técnica, táctica, física, como te podemos nombrar. No hemos tenido la oportunidad de saber cuáles fueron los detalles que ellos tuvieron en la parte visual, lo que fue el apoyo de los entes gubernamentales, de lo que es la federación como tal. Todas esas situaciones se nos escapan a nosotros de decirte cuál
cuál ha sido esa motivación que ha tenido Venezuela para lograr estar al tope en esta competencia. Pero Venezuela, como te digo, no ha cogido el ritmo, no ha tenido el ritmo, como dice Harry, llegar a una competencia, tener la ansiedad de iniciar una competencia como los Juegos Olímpicos, que ya es un éxito para Venezuela estar en los Juegos Olímpicos. Es algo que puede ser positivo o negativo para un jugador, dependiendo cómo lo asuma, cómo fue la parte psicológica de ese jugador dentro de esta competencia. Con Japón, es como te digo, el ritmo es fundamental, tenerlos desde el principio. Ellos asumieron la responsabilidad. Date cuenta de que ellos a los primeros 15 puntos estuvieron peleando con Japón, pero ya al decidir el set, pierden la concentración, entra la ansiedad, toman decisiones que no son las más positivas, empiezan a botar pelota, entran esas dudas que es la que uno no le da ese sabor de que Venezuela pueda ganar el partido en el primer set, luego sucede en el segundo set, y en el tercero fue la misma vía. Pues, empezamos muy bien, los 10, 15 puntos, pero luego empezamos a decaer, y eso es la falta de ritmo de juego que no hemos tenido, de participación, como dice Harry, en las competencias del ciclo olímpico, de quemar esas etapas, de tener ese fogaje que nos lleva a determinar ciertas acciones positivas que nos den determinar el juego para nosotros. Y eso ha sido más que todo con el juego de Japón. Con Irán. Irán viene de ganarle a Polonia, viene de ganarle a uno de los campeones mundiales, a una selección que viene en todos estos ciclos olímpicos, demostrando que tiene un gran poderío en el voleibol. Me acuerdo que en los años 70 fue la gran potencia, ahora vuelve a surgir como una gran potencia en esta década, y así va tomando posición Irán en este Juego Olímpico. Se enfrenta con Venezuela con una derrota donde podíamos haberlo hecho mejor, pero como sigo insistiendo, el falta de ritmo, la posición de tener esa confianza, de desarrollar, porque si nos damos cuenta, los jugadores tienen esa potencialidad, tienen capacidades físicas, técnicas, porque me di cuenta que la recepción nos llega, los colocadores están bien montados, pero al tener ese punto de decisión, ahí es donde nos estamos cayendo un poco, nos desequilibramos, no tenemos esa potencia fuerte de decidir ese punto decisivo que nos dé 2 o 3 rallies contundentes para tomar posiciones. Y veo que nuestros jugadores están muy pasivos dentro de la cancha, la motivación, es como decir, unos Juegos Olímpicos donde tú tienes que demostrar la capacidad de emoción, la capacidad técnica, táctica, física, esa parte que te da a ti el extra para que tú demuestres lo que tú eres, ¿entiendes? Y a Venezuela no le he visto esa decisión, esa capacidad que tenemos nosotros los latinos de tener ese potencial de emoción, y los veo un poco decaídos, y muchas veces veo caras bajas, como frustrados por una falla, y entonces viene la otra, y cuando tú vas a ver ya son 3, 4 y perdemos el set por esa posición de decaimiento que tenemos dentro de la cancha. Bueno, muy bien, para todos los que nos escuchan en vivo y en directo, pero también en diferido, estamos escuchando la experiencia, las perspectivas de 2 grandes glorias del deporte venezolano y también del voleibol. Estamos hablando con Hernando Gómez y con Edgar Mujica, desde Venezuela, nos trasladamos hasta España, y una transmisión desde Quito, Ecuador. El Centro de Investigación y Estudio del Deporte los invita a todos a que vayan a la plataforma en YouTube para que se puedan suscribir. Sumar Gómez, Gerencia del Deporte. Allí ustedes
tendrán la información sobre la gerencia, sobre lo que es gerenciar, gestionar, administrar las organizaciones del deporte desde diferentes perspectivas, desde los actores sociales que entrevistamos y que también hemos realizado unas diferentes actividades académicas e investigativas. Muy bien, para todos los que nos escuchan, queremos leerlo en estos momentos. Dejen sus comentarios, necesitamos sus comentarios desde su perspectiva. Ustedes que nos escuchan en estos momentos, desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el rendimiento, la actuación del equipo venezolano hasta ahora que hemos sostenido 2 juegos, contra Japón y contra Irán? Dejen sus comentarios en estos momentos para que nos ayude a seguir fortaleciendo y retroalimentando esta conversación que tenemos. Hernando, ¿cuál fue tu experiencia en Beijing 2008? Vamos a entrar en ese burbuja olímpica. Cuéntanos, tú, desde tu sentir, ¿nos puedes descifrar algunos elementos que deben de estar viviendo los muchachos en estos momentos en Tokio? Cuéntanos tu experiencia, vamos a acercarnos un poco a lo que pudiera estar sintiendo los muchachos en estos momentos en Tokio. Bueno, mira, de verdad que los Juegos Olímpicos, lo comentaba con mis hijas y con mi esposa, los Juegos Olímpicos es otra cosa. Como lo dije anteriormente, podrás haber jugado todas las competencias a ver y por haber, pero cuando llegas allí, cuando llegas al aeropuerto, recuerdo claramente cuando llegamos al aeropuerto de Beijing, que nos bajamos del avión, allí comienzas a entrar en la realidad de que estás en los Juegos Olímpicos, ¿ok? Porque clasificaste, tienes la euforía, la emoción de que clasificaste, pero cuando estás allí es otra cosa, comienzas a vivir el día a día. Y una de las grandes experiencias que recuerdo es la concentración de las máximas estrellas del deporte a nivel mundial, donde en el comedor de la villa podías ver a Michael Phelps, a Usain Bolt sentados en la misma mesa y hablando como seres mortales de igual a igual. A un Kobe Bryant que en paz descanse, caminando por la villa, saludando a todo el mundo, a LeBron James, a Jackson Kidd, ¿sabes? Grandes estrellas, igual a los reyes, a los actuales reyes de España. Ves a grandes personalidades del mundo y en ese momento dices, wow, yo estoy aquí y pertenezco a esta serie de celebridades mundiales. Y ahí comienzas a vivir lo que son los Juegos Olímpicos. ¿Sabes? ¿Qué sucede con esto? Los Juegos Olímpicos o te dan una motivación extra o te pueden consumir. Porque son tantas emociones que si no tienes la capacidad de controlarlas, te comen, ¿sabes? Y si tienes la capacidad para vivirlo al máximo, tienes ese punto extra que comentaba Edgar ahora, que te da ese extra en el rendimiento, en el desenvolvimiento del día a día, y pues nosotros lo vivimos. Nosotros, te puedo decir que nosotros jugamos desde el primer partido hasta el último, jugamos unos Juegos Olímpicos excelentes. El único error tal vez que tuvimos allí, que si hubiese existido lo que es el videocheck, las tecnologías aplicadas ahorita en el voleibol, creo que la historia hubiese sido otra. Porque recordando un poco lo que fue nuestra actuación en los Juegos Olímpicos, primer juego contra Estados Unidos, campeón de esos Juegos en Beijing, medalla de oro. Jugamos 3-2 y perdimos 15-13 en un quinto set donde no se sabía quién iba a ganar. Luego jugamos contra Japón, al que dominamos 3-0 tranquilamente. Y luego ese tercer partido contra China, que fue el que nos dejó fuera, perdemos contra China en la sede 3-2 en un quinto set, en una decisión dudosa de parte del referee italiano. Y por eso digo que si hubiese existido lo que es ahora el video check, creo que la historia hubiese sido otra. Hubiésemos consolidado esa clasificación a la segunda ronda. Luego tuvimos un par de partidos más contra Bulgaria, que jugamos 3-1. Bulgaria, potencia histórica del voleibol, jugamos de tú a tú. Caímos 3-1 y luego perdimos un partido 3-0 contra Italia y allí concluyó nuestra aventura olímpica. Pero el día a día dentro de los Juegos Olímpicos es maravilloso y yo estoy de acuerdo con Edgar que a nuestra selección le hace falta algo que criticaría yo
positivamente es que lo disfruten, porque a los Juegos Olímpicos tal vez se va una sola vez, tal vez la vida no te da la oportunidad de repetirlo, y te das cuenta de que estuviste allí cuando sales de los Juegos Olímpicos. Mi mejor consejo es que lo disfruten, cada punto, cada segundo, y que aprovechen todas esas emociones para llevarlas a su favor y que los ayuden a desenvolverse mucho mejor de lo que han hecho hasta ahora. Muy bien. Edgar, sabemos para los que nos escuchan y en el mundo del voleibol que tu generación no pudo asistir a unos Juegos Olímpicos, pero sí sabemos que hubo muchos logros a nivel de los Juegos Internacionales. Hubo juegos históricos en la cual inclusive fuimos vencedores y logramos muchos éxitos en tu generación. ¿Cuáles serían esos hechos históricos que recuerda y cuáles han sido esas emociones que realmente existieron en el transcurso de los juegos? ¿Cómo se plantearon esos juegos en tu época, en tu trayectoria? ¿Cómo fue esa combatibilidad contra los brasileños, contra los argentinos, contra los norteamericanos, que se le ganó una vez? ¿Cómo fue esa trayectoria que pudiéramos también reflejarla en lo que estamos viendo en la actuación de los muchachos en los Juegos de Tokio 2020? Mira, Alfredo, en la época mía fue totalmente diferente a lo que es el voleibol hoy. De la generación mía era el voleibol de 15 puntos, cuando se hacía saque para lograr el punto. Si no tenías saque no podías hacer punto. Y fue totalmente diferente, pero de exigencia fue igual, de motivación fue igual a lo que se vive hoy. El voleibol sigue teniendo los mismos fundamentos, tenemos las reglas cambiaron mucho, de tener líbero, de poder sacar y que la pelota toque la malla. En ese momento no existía eso, pero en la época mía logramos muchos éxitos, ya que éramos un equipo que estábamos emergiendo, Venezuela, una nueva generación, donde estaba Leobaldo Cabrera, Luis Nacero, Eleardo Cabrera, con los jugadores que siempre nos aportaron una experiencia grande, como fue Marcos Liendo, Vicente Pastor, Leonard, te puedo nombrar muchos jugadores que estuvieron conmigo, Angelito, que nos dieron esa experiencia para que cuando nosotros llegamos pudiéramos tener ese realce dentro del voleibol internacional, como lo fue en la Copa de las Américas, la primera Copa de las Américas que se hizo a nivel americano, donde jugamos contra Cuba, Brasil, los mejores de América, los 4 mejores del NORCECA y los 4 mejores de Sudamérica, y ahí fuimos donde tuvimos un éxito rotundo cuando le ganamos a Estados Unidos 3-2. Así es. Me acuerdo que eso fue en Argentina. Eso fue como que tuviéramos unos Juegos Olímpicos y hubiésemos ganado la Copa del Mundo, porque Argentina estuvo con nosotros apoyándonos en un gimnasio de 2 pisos full, porque después jugaba Argentina y lo tuvimos ahí con ellos y lo vivieron como que si fuéramos sede, y le ganamos a ese equipo donde venían ellos de haber conquistado el 3er lugar en los Juegos de Seúl. Luego también una experiencia que tuve fue contra el equipo de Argentina, donde estaba Waldo Cantor, Hugo Ponte, que el hijo ahorita está jugando las Olimpiadas. Estaba Castellani, jugadores de Olímpicos también, que estuvieron en los Juegos de Seúl también, en ese sudamericano. Y le ganamos el primer set, donde ellos no lo creían. ¿Cómo puede ser un equipo no de bajo nivel, sino que demostramos un gran nivel? Pero ellos decían Venezuela, que nunca le habíamos ganado en esa década a ellos, y le ganamos ese set. Luego vinimos y perdimos 3-1, pero de ahí hice el contacto para ir a jugar a Argentina, que se me olvidó decirle que había jugado profesional en Argentina.
Ahí Waldo Cantor me promueve a ir a jugar a Argentina, la liga con el club de Córdoba y todo eso. Hubo muchas competencias donde tuvimos los Juegos Centroamericanos, que quedamos tercer lugar, retomamos otra vez las posiciones que habíamos perdido anteriormente. Eso fue una experiencia muy bonita, no como los Juegos Olímpicos, pero te demuestran de que cada momento, como dice Harry, tú tienes que vivirlo, la emoción que te da de estar ahí, de saltar, de brincar, de demostrar lo que tú eres, de esa sensación que nada más en ese momento tú puedes vivirlo, te puedes demostrarlo, tanto en la parte técnica como tú te has esforzado para realizar cada uno de tus gestos, de tu parte física, de todo eso tienes que hacerlo. Eso es lo más importante y lo más bonito que uno puede hacer como atleta cuando uno se prepara para esos juegos y demostrar lo que uno puede hacer teniendo las cosas en su contra, de preparaciones, de cualquier otra índole que muchas veces el deporte no nos deja tener en cuenta, pero son puntos muy factibles que hay que tenerlos, ¿no? Y así es importante vivirlo y demostrar que uno puede ser cada día mejor, y si te están dando esa vidriera para darle al mundo todo lo que tú eres, aprovéchalo y hazlo, que es lo fundamental. Excelente. Hernando y Ega, vamos a hablar, vamos a entrar un poquito a descifrar algunos elementos del equipo venezolano, lo que yo he visto por fuera. Ojo, por eso quiero que todos aquellos que nos están escuchando en vivo y en directo nos dejen sus comentarios si tienen algún tipo de información también de cómo ha sido ese proceso, algunos datos que nos pudieran acercar de la actuación del equipo venezolano en Tokio 2020. Vamos a entrar en un tema sobre las emociones. Por eso que quiero que todo lo narrado por Hernando y también por Ega en sus actuaciones, existió en el ciclo de actividad dentro de la selección nacional. Hernando y Ega tuvieron logros históricos, como lo narró Ega, como lo ha narrado también Hernando. En esos hechos históricos, como haberle ganado a Brasil en los Panamericanos de República Dominicana, y algunos otros hechos históricos, haber clasificado a las Olimpiadas, estar en las Olimpiadas. ¿Cómo fue tu comportamiento como Hernando Gómez? ¿Cómo fue tu comportamiento emocional, psicológico? ¿Qué pensabas? ¿Cómo estabas concentrado? Me dijiste en un momento que, bueno, tantas celebridades, y tú dices, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Me tomo la foto con las celebridades? ¿Pienso en el juego? ¿Qué hago, no? Entonces, yo quisiera que los que nos están escuchando, voleibolistas que nos están escuchando, entiendan de una u otra manera, desde tu perspectiva, desde tu sentimiento, qué es lo que debe estar pasando los muchachos en Tokio. O sea, ¿qué sugerencia? ¿Cuáles serían las sugerencias tuyas desde tu experiencia, de lo vivido? Bueno, mira, primero que nada, el punto que has tocado es uno de los puntos que más me apasiona a mí en lo que es la parte deportiva, ¿no? La psicología aplicada al deporte como tal, la psicología deportiva, que muy poco se trata, de muy poco se habla. Últimamente un poco más, pero yo creo que es un tema súper importante, porque los atletas de alta competencia siempre estamos expuestos a altas presiones, a altas exigencias que no son nada fáciles. Y nosotros los venezolanos generalmente las manejamos, aprendemos a manejarlas nosotros solos, porque prácticamente no, a través de la historia no tenemos las herramientas y los apoyos para canalizarlas como tal. Dicho esto, te digo que a mí en lo personal me tocó aprender a hacer eso, a canalizar las emociones y sobre todo a creer que era un buen jugador, a creérmelo que yo estaba capacitado y que yo era un jugador de alto nivel y que estaba allí para hacer cosas grandes, que era uno de los mejores jugadores de mi selección y de mi país
y que era mi momento y ese momento lo iba a hacer lo mejor. Me costó tiempo, ¿ok? Y hubieron muchas competencias donde sucumbía ante la presión como tal. Pero sí te puedo decir que en los momentos más importantes, donde se consiguieron los logros históricos, siempre me decía, lo visualizaba antes de entrar a la cancha y me visualizaba ganando y consiguiendo el éxito. Y desde que entraba al calentamiento, decía, este es mi momento, soy yo, y de mí depende que mis compañeros jueguen bien. ¿Sabes? No en el sentido que todo dependía de mí, sino que si yo hacía mi parte bien, los demás iban a hacer su parte bien. Y ahí iba a funcionar el trabajo en equipo. Y yo creo que es una de las grandes debilidades que hemos tenido históricamente los venezolanos, que muchas veces no nos creemos lo bueno que somos, que con tan pocas herramientas y con muy poca preparación, con las uñas, como quien dice, históricamente vamos allá a las competencias y siempre damos resultados. Entonces, ¿qué le puedo decir yo? A todos los que están ahí, a los 12 que están ahí, es su momento. Ustedes son los elegidos, disfruten su momento, créansela que están allí y que son ustedes. Que están criticando, siempre van a existir las críticas positivas y negativas. Y nosotros somos figuras públicas y tenemos que manejar las críticas positivas y constructivas, las negativas y las constructivas como tal. Entonces, ¿qué? Vivan su momento y créanse que tienen la capacidad para hacerlo. Porque muchas veces esa credibilidad, inclusive que estás mejor preparado de lo que estás, te ayuda a manejar esa situación de dificultad. Excelente. Además, para rescatar algunos elementos que pudiste describir, pudiste identificar, el hecho sociológico de nuestro comportamiento en Venezuela no es ajeno al comportamiento también que tenemos todos los latinoamericanos. Es decir, te voy a dar un ejemplo claro. Hace días hubo la primera medalla latinoamericana en los Juegos Olímpicos y lo realizó el ecuatoriano Richard Carapaz en ciclismo. Y si tú lees los comentarios de toda la ciudadanía en el Ecuador y también algunos referentes en Latinoamérica, la palabra, y eso lo tengo ya anotado, porque estamos realizando ese tipo de investigación, la palabra que se repetía era no lo creo. No lo creo y no lo creo. O sea, es decir, ganaste la medalla de oro y todavía sigues repitiendo, no lo creo. Es decir, que más allá de tu ímpetu, más allá de tu agresividad en el juego, más allá de tu comportamiento que pudiera ser desde una sonrisa y desde un grito para poder sacar ese nerviosismo, en tu interior sabe que tienes un contrincante fuerte al frente, que pudieras tener a Brasil, que pudieras tener a cualquier equipo, y más allá de que tú pudieras tener un comportamiento que a luces, tu comportamiento y tu actitud corporal, ¿no?, signifique agresividad, tú en el fondo pudieras estar no creyendo lo que pudiera estar pasando y de tus capacidades. Entonces, el comportamiento de nosotros los venezolanos no es ajeno al comportamiento latinoamericano. Y eso es un tema que pudiéramos tratar más adelante porque si seguimos ahora las cuentas en las redes sociales, y esa es la maravilla de las redes sociales, observa a Latinoamérica no creyendo lo que está pasando, no creyendo lo que está sucediendo, ¿no? Edgar, ¿creías tú que le podías ganar a Estados Unidos en las Copa América? ¿Creías tú que pudiera... ¿Cómo fue ese sentimiento tuyo en esos momentos de apremio en tu carrera? No solamente contra Norteamérica, sino Estados Unidos, sino en tu carrera, en algunos episodios fantásticos de tu carrera y de los logros. Mira, Alfredo, eso fue una situación que se empezó a vivir desde el primer momento que nos despertamos en el hotel, cuando salíamos del hotel a entrenar y veíamos al equipo de esa competencia,
donde estaban sus 12 jugadores, su cuerpo técnico, su equipos de video, toda esa situación. Y nosotros nos veíamos alrededor nada más 8 jugadores con un entrenador, ya que no teníamos la capacidad de llevar el equipo completo ni nada. Y cuando llegamos al entrenamiento, cada quien entrenaba, me acuerdo, con su franela, uno de Lara, yo entrenaba con la franela de Lara, Leobardo Cabrera con la de Miranda, me acuerdo de José Pérez que entrenó con una de una marca de bebida de Venezuela, que no teníamos uniforme para entrenar ni nada. Y hubo una anécdota de que el presidente de la federación, Ricardo Acota, para descanse, llamó a la Federación de Argentina para que nos diera unos chores, porque no teníamos chores para ir a ese evento. Imagínate cómo estábamos. Y resulta de que el choque, cuando nosotros estamos entrenando, después de nosotros venía a Estados Unidos a entrenar, a hacer su preparación de entrenamiento y todo eso. Cuando vamos y vemos que están entrando, me acuerdo que nuestro entrenador Marcelo Arias, epa muchachos, apúrense que tenemos que salir del gimnasio, porque ya llegaron los norteamericanos. Y nosotros, ok, dale. Y cuando vemos ese equipo entrando con su cuerpo técnico, eran como 6 el estadístico, el que lleva la estadística, el preparador físico, el asistente, el entrenador, el que llevaba la estadística, todo ese componente, más los 12 jugadores con sus uniformes que decía USA al frente. Y me acuerdo de que yo decía, Dios, ¿qué es esto lo que nosotros estamos viviendo? Esto no es la realidad para nosotros. Yo me consideraba que estaba en un campeonato nacional, por decirte algo. Y al ver de que empieza el masajista a ponerle las vendas y todo eso, y fue increíble esa sesión. Salimos de ese gimnasio inmediatamente. Pero a medida que fue pasando el día, como dice Harry, se fue tomando esa posición cuando empezamos a hablar de la parte técnica en nuestro hotel, de que nuestro entrenador Marcelo decía, mira, no tenemos biopositiva, no tenemos la estadística, no tenemos nada como juega Estados Unidos, nada realmente lo que queremos, nada más tenemos el coraje de estar presente en esta competencia, vamos a hacerlo lo mejor posible, si nos dan una oportunidad vamos a tomarla, y así poco a poco, punto a punto, desarrollamos y vamos a ver qué hacemos en el partido. Y así fue, nos presentamos en el partido. Me acuerdo que Luis Nacero, que era nuestro central, y Larry, Luis Nacero mide 1,96, Larry mide 1,85 por ahí. Cuando vemos a los norteamericanos, los centrales medían 2,6, 2,8, las puntas eran de 1,92, 2 metros, yo mido 1,92, y así estábamos viendo las estaturas, todo eso, para ver cómo nos sentíamos, pues. Pero ahí hubo un quiebre cuando nos dimos cuenta de que nosotros éramos capaces de ganar cuando Estados Unidos nos gana los 2 primeros sets, muy grandes, con gran diferencia, y nos mete la banca. Y entra el entrenador y dice, no nos puede ganar la banca, que nos metan por lo menos la mitad del regular. Y resultó así. Y entonces, cuando en ese momento que entra, estábamos jugando, vamos avanzando, estamos ganando, estábamos con ventaja de 2 puntos, entran 2 regulares más, y el entrenador dice, no, pide tiempo y dice, no, que entre el regular completo para que nos gane. Y resulta de que cuando entran los últimos 2 regulares, resulta de que la partida ya la teníamos a 2 puntos, y el entrenador nos dice, ahora la cuestión se ve diferente desde este punto de vista, y asumimos la responsabilidad y ganamos el primer set. Y así fue en el segundo set también, en el cuarto set, también nos meten mitad y mitad, regular y suplente. Y así fuimos asumiendo también la responsabilidad, punto por punto. Cuando le ganamos el set nos dimos cuenta que podíamos ganar el partido. Me acuerdo que Palanca, en ese momento, Henry Rodríguez,
nos dice, muchachos, esta es nuestra oportunidad, aquí estamos en el quinto set, vamos a ganar esto. Y Leobaldo Cabrera, que era nuestro capitán, en ese momento era nuestro colocador, nos dice y nos da ese aliento fuerte, nos dice, bueno, aquí estamos los 8 contra el mundo. Éramos 8 jugadores contra todos esos jugadores. Y Marcelo dice, si yo tengo la oportunidad, nuestro entrenador, esto también en la cancha. Pero así fue. Me acuerdo que en ese quinto set ya se jugaba el Rally Point y empezamos a jugarlo punto a punto, todo eso. Me acuerdo que Nacero me decía, Edgar, yo voy a saltar con el central que mide 2'8", voy a saltar con él y tú saltas detrás de mí. Tomamos esa decisión. Tú también saltas, él va a tratar de pasar por encima y tú lo vas a frenar detrás de mí, y así hicimos. Le montaron 2 pelotas a él, yo lo frené atrás de Nacero y ahí empezamos a hacer nuestro juego, nos asumimos la responsabilidad que podíamos ganar y al final terminó el juego 15-13 a favor de nosotros, pero asumimos esa responsabilidad desde el principio, no nos dejamos intimidar por lo que ellos tenían ni nada por el estilo. Había un puertorriqueño que era el líbero de Estados Unidos y nos decía, epa, ¿y qué hacen ustedes para estar jugando así? ¿No? Y nosotros decíamos, no, coraje, coraje, hermano. Él nos decía, eso es, muchacho. Y él estaba con su equipo, pero no decía esa palabra. Imagínate lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento, que fue histórico, porque de verdad 8 jugadores en ese momento ganarle a Estados Unidos en el 90, y ellos venían de ser terceros, creo que fue en Seúl, y ganarle en ese momento fue apoteósico y es como dice Arnaldo, asumimos la responsabilidad de que podíamos hacerlo, de que estábamos en el momento, de que era la competencia para nosotros, y así fue, poco a poco, punto a punto, y fuimos creyendo, y al final me acuerdo que después de nosotros jugaba Argentina, y ellos son de mucho papelillo, de lanzar papelillos después de terminar los partidos. Resulta que se gastaron todos los papelillos de esos que lanzan, los lanzaron en el juego de nosotros, que duró como 2 horas limpiando la cancha para que pudiera jugar Argentina, porque Estados Unidos para ellos tienen esa rencilla, todo eso por la guerra de las Islas Malvinas y todo lo demás, y fue como que nosotros éramos los héroes en ese momento en ese gimnasio para los argentinos, y fue demasiado, ¿qué te puedo decir? Una excitación grande para nosotros, y bueno, hasta me acuerdo que fuimos al comedor a comer y los dueños del restaurante nos hicieron un asado, pasamos a la zona VIP, eso era increíble lo que vivimos en ese momento, pero fue bien bonito porque asumimos esa responsabilidad. Y para contarte, para finalizar, luego de eso íbamos a los Juegos, al Mundial, eso fue en el 90, el Mundial de Brasil, y en el avión me acuerdo que estaba Depay, y él estuvo en ese campeonato de la Copa de América y nos dice, ustedes van a hacer la revelación de este Mundial. Pero resulta de que cuando le dijimos que no vino, no fue Palanca, no fue Ricardo, no fueron 3 jugadores más, resulta de que de ahí cambió la cara y dijo, bueno, van a tener que ponerle un poquito más por los problemas administrativos que teníamos en ese momento en la federación. Bueno, bien, exactamente, vamos a tocar ese tema, nos quedan pocos minutos, hemos tocado ya los temas emocionales, técnicos, nuestras vivencias, pero también en estas entrevistas hay unos minutos que vamos a tocar sobre un elemento que es muy neurálgico con respecto a las actuaciones de nuestros atletas históricamente en Latinoamérica, ¿no? No estamos hablando solamente de Venezuela, y eso tenemos un trabajo de investigación todo muy bien fundamentado. Estamos hablando, Edgar, recuérdame, estamos hablando de qué año exactamente fueron esa Copa América, año 92, creo. 90. 90. En el año 90. Eso fue en el año 90. Hernando, ¿cuándo fue el año que tú iniciaste en la selección nacional? En el año 95.
Ok, estamos hablando del año 90 y 95. Lo están escuchando desde sus actores principales. Desde el año 90 y el año 95 al año 2021, estamos hablando aproximadamente de unos 26 años, 27 años, aproximadamente. Si revisamos las actuaciones de los latinoamericanos en estos momentos y las expresiones luego del logro de sus resultados, hay una constante, una palabra clave constante en el manifiesto de cada uno de los ganadores, de los que han logrado diploma o medalla. Y que en sus declaraciones hay una palabra clave importante, y es: no tengo apoyo del Estado, no tengo apoyo del Comité Olímpico de su país, no tengo apoyo de mi federación. Y ustedes lo pueden, los que nos están escuchando, lo pueden ubicar en las últimas declaraciones del medallista de oro en Ecuador, Richard Carapaz, pero también puedes escucharlo en otras disciplinas del deporte. En Argentina, en estos momentos también hubo una medalla en el judo argentino, está allí, pueden buscar las declaraciones. O sea, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de nuestros países latinoamericanos. Es decir, y en los últimos datos de la investigación que venimos arrojando en Latinoamérica, yo desconocía de algunos elementos que surgían en Brasil como país, como cultura. Y revisando y realizando una serie de entrevistas, estamos observando que el comportamiento entre el resultado de esa gran potencia que tenemos en Sudamérica, que es Brasil, el resultado no tiene relación con la gerencia del deporte en su disciplina especial, en su especialidad, o en el Comité Olímpico, o en el resultado de esa gestión en el proceso formativo del jugador. Es decir, hay una gran brecha entre el resultado y la gestión. Harry, Bernardo, luego, desde tu inicio como atleta, pasando por los logros históricos suramericanos, mundiales, Beijing y hasta la actualidad, ¿tú crees que todavía sigue esa brecha entre la gestión y los logros que hemos tenido en Venezuela en particularmente? Absolutamente. Absolutamente. Creo que en la actualidad es más grande que la que había en mis inicios en el año 95. Y creo que ha habido un retroceso bastante importante allí. Más o menos tengo conocimiento de lo que ha sucedido en los últimos 2 años con nuestra selección nacional, que pues nuestra selección, por primera vez en la historia, no sé si es la única, en una liga mundial dio un forfait, porque no llegaron, porque los pasajes no salieron, después viajaron 4 jugadores por aquí. Creo que esa desorganización en la gestión es la sombra que nos acompaña, ¿no? Después, cómo se realiza el financiamiento de nuestro deporte, creo que es algo que empaña un poco el resultado. Y por eso digo que los atletas venezolanos son héroes. Héroes sin capas, que cada vez que salen allí a darlo todo, y a veces sin ningún apoyo. Estaba leyendo la historia de Enriqueli, la muchachita de judo, la historia que estaba contando, que es lo mismo, lo que estás hablando, ¿no? El apoyo bien limitado. Imagínate si hubiese tenido todas las condiciones, con la capacidad de lucha y esfuerzo que demostró esa muchacha, a dónde hubiese llegado. O sea, siempre te va a quedar. Y ese es el trago amargo que, por ejemplo, llevo yo en mi carrera, y creo que nos vamos a llevar muchísimos voleibolistas. Creo, no sé si Edgar me acompaña en esto, en que siempre vamos a llevar eso en la cabeza. ¿Qué hubiese sucedido si hubiésemos tenido las condiciones que han tenido históricamente nuestros rivales? Ojo, vale resaltar que hubo un periodo desde el año 2001 al 2010,
donde nosotros sí tuvimos las condiciones mínimas y sí tuvimos un apoyo importante, donde participamos en todas las competencias del ciclo olímpico, y sin embargo existían muchas fallas. Teníamos el apoyo económico, pero en la gestión siempre habrían brechas, y nosotros la sufríamos mucho. ¿Por qué? Porque sucedía que la mayoría del seleccionado adulto estaba jugando en grandes clubes a nivel mundial, con una organización de primer nivel, y cuando venías a la concentración de la selección nacional era un choque tremendo que muchas veces te afectaba la parte emocional, ¿sabes? Pero bueno, siempre estaba por arriba de cualquier cosa el vestir la camiseta de Venezuela. Y en cada competencia que íbamos, dábamos lo mejor. Pero, ¿sabes qué sucedía allí? Que ya nosotros éramos conscientes de que no teníamos muchas veces ni siquiera las condiciones mínimas para ir a competir. Y eso es un contraste bastante grande, porque un atleta que es consciente cuáles son esas condiciones requeridas para tú ir a participar, y luego vas y te encuentras en tu país que no la tiene, entonces comienza como que aquella diatriba en tu cabeza: oye, ¿por qué allá lo tengo y aquí no? Y comienza aquella inconformidad que perjudica mucho el rendimiento del atleta como tal. Pero todavía sigue. Por eso te pregunté de tus años de inicio, porque Edgar es mayor que tú. Entonces, vamos a tener testimonial de Edgar. Edgar, en los años de Edgar, pues yo conozco a Edgar un poco también, y hemos compartido mucho, pero Edgar llegó a Caracas y bueno, pasando, bueno, de Barquisimeto a Caracas, pasando por una serie de calamidades. O sea, es decir, el problema de la gestión en Latinoamérica es un problema estructural, pero no de las ciencias administrativas, no es un problema de herramientas, es un problema de valores de quienes están al frente de las instituciones. O sea, es un problema de estar muy conscientes de sus valores, de su formación académica, pero también de habilidades gerenciales. Es decir, una forma de persuadir, de entender que el otro que está allí es un atleta, y que yo, siendo el gerente, el que está al frente de la institución, tengo que tener un valor que se llama un valor de honestidad, responsabilidad, servicio a mis atletas. Soy un servidor público que me merezco y estoy allí para lograr algunos objetivos, y entre eso es poder atender a mis atletas, atenderlos. Estoy allí para atenderlos. Pero cuando nosotros observamos, y esto es un llamado a todos mis colegas de Latinoamérica con respecto a la gerencia del deporte, esto es un problema de seres humanos, esto no es un problema de competencia, esto no es un problema de recurso económico, esto es un problema de ser humano y de entender cuál es nuestro rol al frente de una institución. Entonces, Edgar, cuéntanos lo que también te afectó, la gestión, mucho antes que llegara Hernando a la selección. Bueno, Arnaldo, ¿qué te puedo contar? Te puedo decir que también viví eso, y lo viví en carne propia, porque en nuestra época fue muy doloroso el momento que nosotros llegamos, ¿no? Nosotros llegamos en el año 84, después de los Juegos Panamericanos de Caracas, que se realizaron allá. En la selección en ese momento hubo una reestructuración total, donde se llamó a un campamento nacional, donde al final quedamos de 73 jugadores que fuimos a ese campamento, quedamos 18. De ahí el entrenador era Fernando Márquez, conocido como Manteca, y él tenía un gran proyecto con la selección, donde escogió a los jugadores más técnicos y con un nivel de estatura alto, me acuerdo yo, donde nosotros íbamos a estar concentrados y desarrollar el voleibol anualmente, no íbamos a tener descanso. Pero a través de esa estructura que monta Fernando,
vamos entrenando, vamos desarrollándonos nosotros, pero a su vez empezaron a ver las dificultades de alojamiento, de comida, que no había el transporte para ir a los entrenamientos, que no existía el dinero para ir a comer, que el dinero se le olvidó dejar el dinero, durábamos 2 días. Llegó un momento que me acuerdo que fue un momento clave de mi estar en la selección, de mantenerme en la selección, fue cuando yo decidí irme de la selección y no decirle nada a nadie. Me acuerdo por esos momentos que uno tenía de decepción, que tú pensabas llegar a la selección, lo máximo, estar en la élite del voleibol, que te van a atender bien, te van a hacer eso, y conseguirte con todo lo contrario, que pasaba calamidades, a veces tenías que dormir en el piso, el colchón no servía, se te caía la cama y todas esas situaciones. Y resulta de que yo decido irme. Y resulta de que me acuerdo que íbamos al gimnasio, al vertical, en ese momento entrenábamos en el vertical al lado del Gastón Portillo, y íbamos todo el equipo a entrenar porque todos estábamos concentrados. Y yo le digo a los muchachos, epa muchachos, espérenme en el gimnasio que se me quedó la rodillera. Pero yo la había dejado porque sí, pues, porque yo había decidido irme a la selección, que iba a agarrar mi maletín e irme en ese momento y abandonar todo, dejarlo todo, todos mis sueños, lo que yo había soñado, llegar a la selección, dejarlo en ese momento. Y yo llego, me cambio, llego al cuarto, me cambio, me pongo mi ropa, y en el momento que voy saliendo me consigo a Leobaldo Cabrera, era el capitán de la selección, y me dice, Guaro, ¿qué pasa? Bueno, me decía Guaro, tú sabes que me dicen Guaro. Él me dice, Guaro, ¿para dónde vas? Y yo le digo, no, pana, yo me voy para mi casa, yo aquí no tengo cabida, no me siento bien, yo para pasar calamidades prefiero estar con mi familia, luchar con mi familia y todo eso, y yo dejo la selección. Y en ese momento Leobaldo me dice, Edgar, no te voy a dejar que te vayas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos soñado con eso. Yo a Leobaldo lo conocí en el Nacional de la Grita en el año 83, cuando éramos infantil, y me dice, quédate, porque tú y yo tenemos que luchar por esto, para sacar al voleibol, para sacar nuestros sueños, para sacar lo máximo que puede dar el voleibol en este país. Y hemos luchado mucho para mantenernos y llegar a esta posición. Así que tú no le puedes dar chance a otra persona de que llegue, porque yo te he visto a ti sufrir y pelear por el voleibol, y así que no se lo vamos a dejar a otro para que venga por todo el trabajo que hemos hecho nosotros. Y en esas palabras me convenció, me cambié y me fui al gimnasio otra vez. ¿Repite el año? Eso fue en el año 84, cuando yo tenía alrededor de 2 meses en la selección y pasando todas esas dificultades. Ahí decidimos, Leobaldo, un grupo de gente que estuvimos ahí, estaba Leobaldo, Luis Mieres, estaba Nacero. Habíamos un grupo y decidimos luchar por esa selección, de darle ese apoyo al entrenador Mantega, que hacía muchos esfuerzos para mantenernos a nosotros, de salir de su casa al llegar y saber que no habíamos comido, regresarse a pagar la alimentación, pagar el alojamiento, todas esas cuestiones lo pagaba de su dinero, y nosotros decíamos, si el entrenador está haciendo eso por nosotros, también lo vamos a hacer nosotros. Y entonces empezamos a luchar en contra de esa corriente de lo mal atendido por nuestros dirigentes, donde no cumplíamos casi que lo mínimo, a veces no teníamos ni zapatos para entrenar, y salía Manteca y sacaba le decía a los jugadores anteriores, mira, préstame un zapato, dame un zapato, y así cumplíamos nosotros con lo necesario para los entrenamientos. Y así fuimos cumpliendo nuestras etapas. Me acuerdo que una vez me retiré de la selección, en el año 85, me acuerdo yo que dejé la selección antes del Sudamericano en Caracas, por esa diferencia. No le dije al entrenador que no podía más, había muchas dificultades, todo eso. Ese Sudamericano fue un éxito para Venezuela, pero yo no estuve presente, no fui de ese jugador rebelde muchas veces
que le exigía a los dirigentes por la mejora de nuestros beneficios, ¿no? Y en el año 86 regresé otra vez, pero luego del Mundial, me acuerdo que regresé después del Mundial de Francia, donde Manteca me llama otra vez a la selección, ahí me integré otra vez totalmente y empezamos a luchar por nuestra selección, donde empezamos a tener mejores reivindicaciones, tuvimos becas, tuvimos ya uniformes de entrenamiento, luchamos por todas esas reivindicaciones que al final se nos dio esa recompensa de éxito que tuvimos en el Sudamericano del 87, 2 años después, que fue ganarle a Argentina un set, luchar contra Brasil, que Brasil dijo que era uno de los mejores juegos que había tenido con Venezuela, haberle ganado a Chile, que habíamos perdido los anteriores sudamericanos con ellos, y toda esa situación nos llevó a nosotros a seguir peleando cada momento más y dar por nuestro país, no tanto por los dirigentes, sino por nuestro país, por nuestra familia, por la gente que deseaba que la selección de Venezuela figurara y diera ese extra cada vez que se presentara en la cancha. Y así fuimos logrando hasta que llegó esa liga superior que montó Fernando Márquez, que luego de esa liga salieron esos jugadores como Arnaldo, como muchos jugadores de élite que tuvieron a nivel internacional, Luis Díaz, muchos jugadores que fueron motivados por esas ligas, todas esas cuestiones, pero fue una lucha muy grande que tuvimos nosotros en esa transición del año 84 hasta el año 92, cuando llegó el profesor David Suárez, que empezó también a luchar y quebró todo esos paradigmas hasta que logró congeniar y lograr un equipo como el de Arnaldo Gómez, que lograron tener tantos triunfos como fue los Panamericanos, ir a las Olimpiadas, presentarse a la Liga Mundial, que ese era nuestro sueño, pero nunca pudimos llegar. Y esa fue la lucha que nosotros tuvimos para que las generaciones anteriores, que eso fue lo que dijo Leobaldo, mire, las generaciones anteriores nos van a dar las gracias por el esfuerzo que estamos haciendo y la lucha que vamos a hacer para que la federación se dé cuenta y los dirigentes del IND y toda esa gente se den cuenta de lo que es grande un deporte y lo que puede ser grande sus atletas. Bueno, excelente. Vamos a terminar la entrevista con una pregunta para cerrar y luego, bueno, las palabras de despedida de cada uno de ustedes. Pero hay una pregunta que yo quiero hacerle a los dos, luego de recordar este ejemplo latinoamericano que me asombra cada día, ¿no? Un atleta que debería de estar cada día pensando más y concentrado más en su desarrollo de su disciplina deportiva y no luchar por cuestiones administrativas. Para eso está el rol en la cual se le fue asignado a esas personas que no son atletas. Los atletas, para que se concentren allí, y los que son gerentes, asumir las luchas. ¿Ok? Pero eso es una conversación que vamos a tener más adelante. Hernando, para cerrar, y esto es una pregunta para los dos. Ustedes tienen, según las investigaciones que venimos desarrollando, hay un perfil gerencial para las organizaciones del deporte en pleno siglo XXI y más en la post-pandemia. Y ustedes, sus características, tienen 2 de las 3 que realmente necesita un gerente del deporte en Latinoamérica. 1, la gran experiencia vivida. Para nadie es un secreto y nadie le puede quitar la experiencia y que ustedes han podido construir con su esfuerzo en la especialidad del voleibol específicamente. También está la formación y la formación académica que ustedes han venido desarrollando estructuralmente por el país en donde vivimos, donde la educación para nuestros padres es principal para nosotros. Pero hay un tercer elemento que es importante, y aquí es donde yo le hago la pregunta, y es el desarrollo de habilidades gerenciales.
Mi pregunta para Hernando y para Edgar. ¿Qué piensan ustedes sobre la gerencia del deporte? Es necesario que un atleta con esas características que tienen ustedes, nosotros que estamos en el sector, ustedes serían las personas ideales de estar al frente de las organizaciones del deporte en su disciplina deportiva o en otros roles mucho más generales que podamos ver el deporte en su globalidad. ¿Tú crees, Hernando, que es importante para tu rol, si estás más que interesado, mucho mejor, de adquirir habilidades gerenciales para que en un futuro tú pudieras contrarrestar un poco sobre todas esas falencias que tú tuviste como atleta? Disculpa, se intercortó la conversación. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, claro. Nosotros, para las investigaciones que venimos desarrollando en Latinoamérica, ustedes poseen una característica muy especial, y es el tener la experiencia que han podido desarrollar en un deporte tan específico como el voleibol, en su disciplina del deporte, disciplina deportiva. Esa es una característica muy importante en el perfil que nosotros venimos desarrollando a nivel latinoamericano en nuestras investigaciones. La otra característica es su formación académica, que estructuralmente la educación venezolana no ha podido otorgar gratuitamente para nuestro desarrollo, y culturalmente para nosotros la educación es primordial. Pero hay un tercer elemento importante, que es el elemento de las habilidades gerenciales, que son elementos primordiales para el mejor entendimiento, desarrollo y gestión en las organizaciones del deporte. Pregunto a Hernando y a Edgar, ¿estarían interesados en desarrollar esas habilidades gerenciales para contrarrestar en pleno siglo XXI los problemas que ustedes vivieron como atletas? Bueno, mira, te respondo yo en primer lugar. Te comento que desde el año pasado, tomé la decisión de iniciar mi preparación académica, de continuar con mi preparación académica en lo que es la gerencia deportiva. Y en estos momentos estoy a punto de culminar lo que inicié el año pasado. Estoy realizando un máster en gerencia deportiva y un coaching gerencial y psicología deportiva aplicada al deporte. Por eso te dije que me apasionaba el tema de lo que es la psicología aplicada al deporte. Y bueno, sí, de verdad que sí me interesa. Yo creo que tenemos una gran carencia acá en Venezuela, y lo que me llevó a tomar esta decisión es lo siguiente. A la vez yo también tengo el certificado de entrenador nivel 2 de la Federación Internacional. Soy entrenador certificado nivel 2 y también he adquirido los conocimientos necesarios para ser entrenador como tal. Pero la función, cuando vas y haces un análisis y pones en la balanza desde cuál punto tú puedes influir más en el desarrollo del deporte. Esto me llevó a irme y a interesarme más por la gerencia deportiva. ¿Por qué? Porque el entrenador tiene una influencia muy limitada, que es con los jugadores. Pero el dirigente deportivo puede hacer muchas más cosas, puede crear cosas, puede impulsar, puede corregir. Y esto es lo que me llama la atención y lo que me apasiona. Y creo que es la forma correcta de retribuirle a mi país y transmitirle a las nuevas generaciones todo el conocimiento que he adquirido a través de los años en mi carrera. Excelente. Edgar. Mira, claro que sí, es demasiado importante asumir ese rol de dirigente deportivo, ya que hay que romper muchos paradigmas dentro de lo que es el deporte como tal, sobre la dirigencia deportiva dentro de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, que culturalmente estamos un poco atrasados, siempre dejamos el deporte un poco de lado,
y si agarramos 2 medallas, 3 medallas es bueno, es lo máximo que podemos hacer, pero a través del tiempo me he dado cuenta de que nuestros atletas necesitan mucho más apoyo, necesitan esa gerencia que se les pueda dar a ellos para que se motiven cada día más y logren sus objetivos reales, no un objetivo que si se puede o no se puede, o quede entre ese signo de interrogancia si se dio o se pudo dar, porque lamentablemente hemos estado viviendo eso a través de muchos años. Y es por eso que dentro de la gerencia deportiva, como te digo, la educación que yo he tenido en la licenciatura de Ciencias Aplicadas al Deporte, como Harry, soy entrenador nivel 2 internacional, me he dado cuenta de que vale la pena por todas esas generaciones que vienen y que quieren dar el máximo de cada uno de ellos y lograr esos objetivos que es el sueño de todo deportista, lograr el objetivo y ponérselo en las manos sería una meta que podríamos tener esos dirigentes emergentes que podemos ser nosotros para que tengan esos logros, para que ellos puedan cada día soñar y las generaciones futuras volver a soñar más y tener esos podios que necesitamos, medallas de oro en Olimpiadas, en Mundiales, en Sudamericanos, en todas esas competencias del ciclo olímpico donde nosotros tenemos que participar y darle ese apoyo realmente que necesita el atleta y no se sienta solitario, que está, como diciendo, nadando en un océano que nadie te está ayudando, sino nada más eres tú el que estás nadando, sino que haya esa persona que te esté gritando, que te esté apoyando, que te esté dando los recursos, que te esté dando tus proteínas para que alcances esos logros. De verdad que sí, sería un buen proyecto que uno podría lograr para lograr esas metas de romper, como te digo, esos paradigmas que tenemos nosotros los latinoamericanos de no sentir que nuestros atletas están apoyados. De verdad que sí. En la parte administrativa, psicológica, en todo lo que es la gerencia necesitamos de gente que esté enamorada y que necesite darle ese apoyo a esos atletas, de verdad. Y en eso estamos. En eso excelente. Queremos buscar. Excelente. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, comparto unos datos para cerrar, unos datos importantes. El 25% de los integrantes de esas juntas directivas de las federaciones internacionales, para irnos hacia allá, el 25%, es decir, una cuarta parte, son ex atletas de selecciones nacionales. Es decir, han venido desarrollándose como atletas, se desarrollaron como atletas y están en la junta directiva de las federaciones internacionales. Un ejemplo, el ejemplo más visible es que Thomas Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional, fue ex atleta olímpico en la disciplina de esgrima. Entonces, hay una tendencia de motivado a las carencias y al sentimiento que como atleta han padecido de sus dirigentes. Y quiero terminar con estos términos, ¿ok? Gerenciar, gestionar y administrar son 3 procesos muy diferentes que se integran en una organización del deporte. Cuando hablamos de dirigente, no estamos hablando de un gerente. El dirigente carece de algunos elementos que tienen la gerencia, el gestor y el administrador. Y nosotros, la gran mayoría de las personas visibles que están al frente de nuestras organizaciones en Venezuela y en gran parte de Latinoamérica, son dirigentes, no son gerentes. Y eso es un trabajo científico que tenemos a la mano y que ustedes lo pueden consultar, y todos los que nos escuchan en mis redes sociales y en mis redes sociales de investigación. Allí están esos datos que muy fácil lo pueden ustedes tomar. Hernando, Edgar, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ustedes no saben el valor y el sentimiento que tengo
de tenerlo a ustedes acá en este canal. Yo quiero que en breves minutos cierren ustedes con sus palabras para cerrar la entrevista. Adelante, Edgar, para dejar a Harry luego. Adelante, Edgar. Bueno, Alfredo, de verdad que ha sido un placer estar contigo compartiendo este en vivo con Harry. De verdad que sí, es un honor tener a dos personalidades de tan alta posición en el deporte que es el voleibol. Y de verdad me siento emocionado, de verdad que sí, por haber compartido este momento y esperemos que se repita tanto otra vez en un en vivo o como también en persona. Podemos reunirnos. De hecho, voy a aprovechar de invitarlos aquí en España, un día aquí en Sevilla, donde yo vivo, aquí en Mairena, que es el pueblito donde yo vivo, para que se acerquen y podamos compartir un momento de esas emociones que tenemos en el voleibol. Así que un gusto, un placer, de verdad. Esperemos que se repita y esperemos que esto pueda ayudar un poco más a nuestro deporte y a motivarnos cada día más a estar juntos. Gracias, Edgar. Hernando. Bueno, de verdad que para mí ha sido un gusto esta conversación de lujo. Alfredo, muchas gracias por la invitación. Edgar, siempre sabes que te he admirado y te aprecio mucho, mucho respeto, mucho cariño. De verdad que hay muchos temas para conversar muchísimo. Uf. La verdad que es súper interesante. Es súper interesante este tipo de conversación con gente que tiene conocimiento, que tiene preparación, que le ha dedicado la vida al deporte, y yo creo que uno se nutre mucho, ¿no? Y el nutrirse no tiene precio. Cada vez que adquirimos conocimiento, nos vamos fortaleciendo, nos vamos preparando para ser mejores ciudadanos, para ser mejores personas, para ser mejores atletas, mejores dirigentes, para ser un ser humano más íntegro como tal. De verdad que muchas gracias por este momento y esperemos poder compartir pronto. Bueno, yo quiero decirle a Edgar y a Arnaldo mil disculpas. Yo quiero disculparme con ustedes dos porque nos quedamos cortos con esta conversación. Hay muchos temas que hablar. Nos quedamos cortos. Tomamos unas pequeñas pinceladas de temas que ojalá que en algún momento tengamos la posibilidad de vernos en persona y conversar de tantas cosas. Lo importante, Edgar y Harry y Hernando, pues no me gusta decirle por el sobrenombre, sino Hernando. Prepárense, vamos a seguirnos preparando. Venezuela necesita de nosotros, Latinoamérica necesita de nosotros, necesita de seres humanos íntegros, necesitan de seres humanos con valores para poder rescatar las organizaciones. Seres humanos, no herramientas. No es que yo me llene de herramientas, no. Cada quien tendrá las herramientas necesarias para asumir el desarrollo de las organizaciones. Necesitamos seres humanos con valores, con una serie de elementos. Inclusive hemos perdido hasta el sentido común para poder afrontar el desarrollo de nuestras organizaciones del deporte. Muchísimas gracias a ustedes. Ustedes son y han sido y serán nuestros históricos, nuestros referentes en el voleibol y en el deporte venezolano. De ustedes depende también asumir los roles que realmente espero que en un futuro lo tomen. Yo estoy a la orden para aportar también desde mi espacio un grano de arena. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Vamos a despedirnos, Hernando y Edgar, con una señal acá que es con el pulgar arriba. Saludos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos escucharon en vivo y en directo, pero también en diferido, recuerden, el canal es en YouTube, Sumar Gómez, Gerencia del Deporte, allí los esperamos. ¿Ok? Hasta luego.